Es un gusto poder saludarles y darles la bienvenida a una edición más de Una voz en el desierto. Hoy día quiero referirme al tema Lutero, un rebelde con causa. Y esto a propósito de que estamos muy próximos a celebrar un aniversario más de lo conocido como la Reforma Protestante, o acá le llaman la Reformación, o directamente el protestantismo. Para hablar de Lutero, para hablar de esa época, de la historia, por un lado de la historia de la Iglesia y después ya como un hito dentro de la historia del mundo occidental, tenemos que referirnos necesariamente a la Iglesia de Lutero. En aquel tiempo entonces sabemos que él militaba dentro de la Iglesia Católica, y eso es un punto muy importante que a veces podemos hasta soslayarlo, pasarlo muy rápidamente. Este es un movimiento que surgió desde dentro de la Iglesia Católica. No fue una presión, no fue una estrategia, un movimiento, una maniobra que vino desde afuera, externa, sino que es un movimiento, insisto, que surgió dentro del seno de la Iglesia Católica. Y eso es un punto incluso también muy importante, a mi modo de ver, para los propios católicos de todos los tiempos, para que entiendan o traten quizás de pronto abrirse a la idea de considerar que esto surgió dentro del propio cuerpo de la Iglesia Católica. No fue algo externo. Ahora, ¿qué pasaba en aquella iglesia de Lutero en aquel tiempo? Estaba el institucionalismo, o sea, la religión se había transformado en una institución. La fe se había institucionalizado, se había forjado una estructura piramidal y entonces bajo esa configuración se dieron todos los vicios que se producen en cualquier estructura humana que tenga esas características. Bajo ese institucionalismo y bajo esa estructura piramidal, entonces se comienzan a forjar tergiversaciones, empiezan a aparecer los controles, empiezan a aparecer las defensas de un sistema, empiezan a ocultarse los vicios y directamente las aberraciones que pueden surgir dentro. Entonces se comienza a proteger la institución por sobre el propósito de la institución. Y ojo, esto de la institucionalización de la fe le puede pasar a cualquiera. Ojo con el denominacionalismo, que surge también, o ha surgido, o es parte hoy día de muchas iglesias evangélicas. Donde quiera que exista un sistema piramidal, van a existir también los peligros por los cuales en su momento el propio Lutero luchó. Ahora, en esta estructura piramidal, y ustedes lo pueden estudiar, no estoy hablando nada, no estoy haciendo ninguna develación, no estoy tratando ningún misterio. En una estructura piramidal, usted ve que la base de todo ese sistema es una cuestión económica. Y entonces, cuando ya se crea una institución con esas características, se obliga a quienes son parte de esta estructura a tener que luchar por sus fuentes de financiación, porque necesitan directamente dinero
sostener todo este sistema. Eso era lo que surgía estaba muy latente en el tiempo de Martín Lutero. Aparecía una separación absoluta entre lo que ellos llamaban el clero y el laos, o sea, el clero, los dirigentes, con sus distintos grados, cura, sacerdote, obispo, bueno, y finalmente el papa arriba, y después el pueblo. Ellos hicieron esa separación. Entonces formaban ellos como un colegio de elitista, que era el clero. Y todas estas cosas fueron tomadas directamente desde los griegos. De allá sacaron esta estructura. Porque los filósofos griegos, entre las cosas que decían, era que es de gente especial tener que dedicarse a pensar todos los días. Esos son cerebros privilegiados. Y son ellos los que tienen que tener todas las facilidades para dedicarse a eso, para pensar. Y aquellos que no tenían esa capacidad tenían que dedicarse a los trabajos manuales, a los trabajos de la fuerza, sobre todo en aquel tiempo. Y usted puede ver las profesiones a las cuales ellos se estaban refiriendo. Entonces, por lo mismo decían los filósofos griegos que una señora, una familia, hijos, le era un estorbo, porque ellos necesitaban tener todo su tiempo para dedicarse a pensar, porque eso era la profesión, esa era la actividad a la cual ellos tenían que dedicar todas sus facultades. Y entonces de ahí tomó la Iglesia Católica esa idea para lo que se conoce como el celibato del sacerdocio. Eso no es una idea que surgió desde la propia Biblia directamente, sino que mayormente bajo esta influencia o quizás el sincretismo, que es parte de lo que ha existido siempre dentro del catolicismo. Y yo insisto en esto, yo no estoy inventando nada, es algo que todos ustedes pueden corroborarlo. Ahora, Lutero no fue en un 100% original. Siglos antes de él, hubieron varios precursores que se llaman, que fueron igual personas que tuvieron el contacto directo con las escrituras y desde ahí comenzaron a revisar su iglesia, empezaron a observar su iglesia y rápidamente las protestas comenzaron a aparecer producto de estudiar la Biblia y compararla con la característica que tenía su iglesia en ese tiempo. Y de los precursores, yo puedo nombrar a Pedro Baldo, Juan Wycliffe, Juan Hus, Girolamo de Savonarola, Erasmo de Rotterdam, por ejemplo. Son personas que levantaron su voz en su momento para denunciar. Y cada uno interesante, usted puede revisarlo si quiere, cada uno de alguna manera se enfocó en algo específico dentro de aquellas anomalías que veía al interior de su iglesia. El celibato, la infidelidad del Papa, la adoración a las imágenes y en general la corrupción que veían dentro de la iglesia. Pero ustedes saben que en una estructura piramidal el control es tan férreo, el poder que se ejerce es tan férreo, que rápidamente comenzaron los intentos reales de acallar esas voces. Juan Hus, por ejemplo, fue quemado a pocos kilómetros de acá, donde yo estoy haciendo este video, en el lago de Constance. Ahí fue quemado y por acallar lo que él estaba diciendo. Y con cada uno de estos precursores sucedieron cosas similares, una persecución frontal, porque había que acallar esas protestas. Entonces esos son los precursores. Y luego entonces aparece Lutero, que su padre quería que él fuera un gran abogado, pero crisis que él vivió, y todas son cosas que están documentadas, lo llevaron a decidirse por el sacerdocio. Y dentro de la Universidad de Erfurt, él mismo hizo el cambio de la Facultad de Derecho a la Facultad de Teología, cosa que su padre no estuvo nunca de acuerdo.
nunca celebró que su hijo cambiara esa profesión. Pero así fue, él llegó a ser un teólogo, se graduó de la Universidad de Erfurt y después llegó a la Universidad de Wittenberg. Pero algo pasó en la Universidad de Erfurt que sembró la semilla de lo que después se llamó el protestantismo. Martín Lutero se encontró en la biblioteca con un ejemplar de las Escrituras, de la Biblia. Y este es el gran punto que hay que señalar como el comienzo de todas las protestas anteriores a Lutero y el propio Lutero. Y su paralelo acá en Suiza de Juan Calvino. Es el libre examen de las Escrituras, el libre examen de la Biblia. Eso fue lo que él hizo. Se puso a estudiar la Biblia. Y al poco andar, tras estudiar directamente la Biblia, comenzaron a aparecer ante sus ojos todas las anomalías, toda la corrupción que había dentro de su propia iglesia. Y él comienza a alzar su voz con la intención de reformar la iglesia. Reformarla. Él nunca se imaginó, nunca estuvo en sus planes crear una iglesia aparte. No estuvo dentro de su estrategia. Él simplemente pretendía ser escuchado por sus superiores a tal punto que todos llegaran a convencerse y decidieran cambiar y reformar la propia iglesia. Y cuestión que no fue posible. Reformar el catolicismo fue imposible. Él, entre las cosas que él hizo, se tiró de cabeza contra las ventas de indulgencias del obispo Tetzel. Así es, Tetzel. Pero esa venta de indulgencia era la base de la economía de la Iglesia Católica. Entonces no podía ser bien recibido, porque era como poner una bomba en el mismo tesoro de la Iglesia. Y por supuesto entonces comienza una persecución brutal contra Martín Lutero, que si no fuera por el emperador alemán, que lo tomó y lo escondió en su castillo por lo menos por un año, para protegerlo de que lo mataran. Y bueno, en ese tiempo también él dedicó su fuerza y su tiempo para traducir la Biblia al idioma alemán, y el primer ejemplar se lo regaló precisamente a quien era su anfitrión. Esa fue quizás la diferencia con los otros precursores. Los otros no tuvieron quien los protegiera a un nivel ya de mayor influencia y mayor importancia. En el caso de Lutero sí contó con eso. Y llegó un momento en que entonces no fue posible. No fue posible reformar la iglesia, y se creó el protestantismo. Pero eso de que él fue guardado en un castillo es posterior en el tiempo a lo que pasó efectivamente la noche del 31 de octubre de 1517, cuando era la víspera de la fiesta de Todos los Santos, donde la gente venía a Wittenberg en este caso para asistir a los cementerios para honrar a sus difuntos. Entonces él aprovechó, él se imaginó que ese era el momento justo para clavar en las puertas de la Catedral de Wittenberg lo que se conoce como sus 95 tesis. Ahora, ¿por qué hizo eso? Porque en esa universidad estaba dada la costumbre de que un doctor, un doctor en teología, digamos en este caso, cuando quería discutir algo con sus iguales, con sus colegas, entonces tenía que clavar en la Catedral de Wittenberg su tema, sus tesis, para que después sean discutidas por ellos dentro de lo que es la infraestructura de la universidad. Él no pretendía otra cosa.
Pero sucedió que alguien que se acercó leyó estas 95 tesis y se le ocurrió la genial idea de sacarlas, llevarlas a la imprenta que por ese tiempo, interesante, recién se había desarrollado, recién la había inventado Gutenberg, estaba en su inicio y contó la revolución que significaba que ahora se podían imprimir documentos a gran escala. Y la llevó, y la imprenta se encargó de hacer muchas copias, y esas copias después la hicieron circular y corrió como reguero de pólvora por toda Europa, al punto que entonces lo que él quería que se tratara dentro del seno de la propia universidad fue imposible, porque ya trascendió y llegó a mucha gente. Es interesante que fue el 31 de octubre, previo a la fiesta de Todos los Santos, como acabo de decir. Yo hago una comparación con Pentecostés. Pentecostés fue también la venida del Espíritu Santo en la fiesta donde venían de todos los lugares para celebrar el Pentecostés dentro del contexto de la religión judía. Y ese momento fue un momento para que se derrame el Espíritu Santo. Y aquí fue cuando venía mucha gente para honrar a sus difuntos y se encontraron con que las 95 tesis estaban clavadas en la catedral, y después de eso las imprimieron y las hicieron circular. Fueron momentos, si ustedes quieren, estratégicos. Yo creo que nuestro Dios, nadie podrá enseñarle a nuestro Dios de estrategia. ¿En qué momento debe hacerse lo que hay que hacer para sacudir el mundo? Bueno, fue la víspera de la fiesta de Todos los Santos. Ahora, yo quiero volver a un punto acá, porque la Reforma Protestante tiene un lugar que cuando yo estaba en Sudamérica no lo lograba dimensionar, que al estar acá, la cuna del protestantismo, que es Europa, la Reforma sigue latente en sus efectos. Yo creo que frente a esta tremenda corriente inmigratoria que está sufriendo o que está recibiendo Europa, bueno, en algunos lugares directamente hablan de sufrimiento por eso, por no poder recibir a esa cantidad de gente, llegan por miles, por semanas. Entonces viene la gran pregunta, ¿cuál es nuestra identidad? Y creo que la identidad de Europa al final se está circunscribiendo a sus valores. Y he escuchado a gente que se refiere a eso. Y hablo de gente relacionada con el poder. Lo que nos identifica como europeos, ¿qué es? Son nuestros valores. Y en esos valores está la Reforma. Cuando se cumplieron 500 años, en el 2017, el gobierno alemán difundió y propició la presentación de musical a propósito de Lutero, y ustedes pueden buscarlo en YouTube si quieren. Musical de Lutero por los 500 años, y ahí se van a encontrar con lo que pasó en Alemania, porque levantaron recursos e hicieron ese musical que yo lo encuentro realmente espectacular y que recorrió distintos países de Europa presentándose en distintos momentos. También a propósito de esos 500 años, previo a esos años surgió la película de Lutero. Entonces está la película, está el musical de Lutero, y acá en Suiza, el año recién pasado se estrenó la película de Zwingli, del reformador suizo, y fue financiada por el Banco Cantonal de Zúrich. Entonces, para mí esos son signos del significado que tiene la Reforma dentro del país, lo que significó
y lo que todavía significa para el país, al punto que se la jueguen, porque es jugársela, cuando está la famosa lucha contra la intolerancia, supuesta de la intolerancia religiosa, etcétera, etcétera, donde todos los credos valen lo mismo, que una institución bancaria se la juegue para financiar la historia de Zwingli, del reformador Zwingli, y donde aparecen el sufrimiento, donde aparece la persecución, donde aparecen las reacciones del catolicismo, cuando estas voces comenzaron a levantarse en su momento, de verdad, son hechos que llaman la atención y que nos llevan realmente a reflexionar sobre este tema. ¿Por qué creo yo que la Reforma contribuyó a forjar la identidad de Europa? Y yo veo por lo menos 4 cosas que solamente las quiero nombrar, porque Martín Lutero se lanzó con toda su fuerza por la libertad de conciencia. La libertad de conciencia que, ojo, esa libertad de conciencia es parte de las constituciones de los países, y de los países occidentales y los países desarrollados. Vean ese punto, la libertad de conciencia. Después vinieron las libertades civiles, de la mano de eso. La responsabilidad individual y el tremendo auge que le dieron a la democracia. Entonces, todos estos valores, a partir del libre examen de las Escrituras, ahí está la palabra libre, la libertad que es intrínseca a la naturaleza humana y al deseo, porque exista esa libertad. Pero Martín Lutero, de la mano con eso, y los reformadores pusieron la responsabilidad individual. O sea, no simplemente porque enarbolemos la libertad está todo resuelto. No. Tras la libertad de conciencia, está también el momento cuando tenemos que responder, porque somos responsables. Existe una responsabilidad individual por la cual se nos pedirá cuenta. Entonces la historia no termina con que simplemente alabemos y exaltemos las libertades. No, está en el marco de la responsabilidad individual. Y eso a propósito de este tiempo que estamos viviendo, donde hay una tremenda involución, donde en Estados Unidos se está hablando de la cultura de la cancelación, donde se están estableciendo temas como mantras y donde toda la gente tiene que repetirlo, porque eso es lo legítimo, eso es lo que corresponde en esto. Y ojo con eso, porque es una involución, porque por ley, ojo, se pueden establecer represiones donde la libertad de conciencia sea absolutamente dañada. Ese es el momento que estamos viviendo, donde hay grupos que están detrás de lo que conocemos la verdad única, donde no hay derecho a discrepar, no hay derecho a pensar distinto. Eso es una involución, cosa que Martín Lutero luchó en el año 1517. Cuando se defendió, en el momento que le pedían que se retractara de todo lo que él estaba haciendo, esto fue lo que él dijo: yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios exclusivamente, porque es tan claro como la luz del día que han caído muchas veces en el error y al mismo tiempo en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo tanto, si no me convencen con testimonios sacados de la Sagrada Escritura, o con razones o causas evidentes y claras, de manera que por los mismos textos que he alegado y citado quedase convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retractar nada, porque
no, por no ser bueno ni digno de un cristiano, obrar contra lo que le dicta su conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Libertad de conciencia, libre examen de las Escrituras. Ojo, para los denominacionalistas, ojo con eso. Termino. El gran legado de Lutero son los famosos 5 solos. Solo la Escritura es la autoridad. No hay nada por sobre la Escritura. La Escritura y el libre examen de la Escritura. Solo Cristo es el sacrificio aceptable por Dios para la salvación de nuestros pecados y la justificación de nuestra alma. No hay nada fuera de Cristo. Solo la gracia significa que esta entrega de Cristo ha sido por puro amor, sin que usted ni yo lo merezcamos, bajo ningún mérito. Por eso es solo la gracia. Cuarto, solo la fe. No hay obras, no hay méritos. Es simplemente creer en el sacrificio de Cristo en nuestro lugar y recibir ese amor como un regalo, como un ofrecimiento de la pura gracia de Dios. Solo la fe. Y por todo esto, solo a Dios sea la gloria. No hay adoración a nadie más, ni imágenes, ni prelados, ni papas, ni nadie más. Estos son los solos de Martín Lutero. Y con estos Dios sacudió el mundo en el año 1517 en adelante y transformó el mundo occidental. Estos son los valores de todo, repito, las libertades. Así que todos aquellos que de alguna manera se consideran comprometidos con el trabajo de la Reforma, con el legado de la Reforma, revísense, revisémonos, de acuerdo a estos postulados que no han cambiado, tampoco cambiarán, y que Dios le regaló a la Iglesia en primer lugar, a la Iglesia de Cristo, para que se libre de corrupción, de contaminación, que estaba rampante en la Iglesia Católica. Lutero fue comisionado en algún momento para hacer un viaje desde Alemania al Vaticano. Tuvo que ir a hacer algo específicamente. Y cuando él llegó allá, dijo, y quedó escrito, Roma es un circo. La corrupción era brutal. Y véalo en las películas, ahí está. Vea, o si quiere leer, hoy día a través de la internet usted puede buscar distintos documentos que le permitan acercarse a ese tiempo de la historia. Bueno, quizás hoy día fue un poco más largo que otras veces. Gracias por su tiempo. Si usted quiere, debajo del video puede darle un like, puede poner su comentario. Si quiere puede escribirme, está el mail para hacerlo directamente conmigo. Y si tiene su interés también de comprar mi libro que está en Amazon. De verdad ha sido un lindo tiempo de poder hablar con ustedes sobre este tema. Manténganse sanos y será hasta una próxima oportunidad.